La noche en que descubrí el secreto más oscuro de mi mejor amiga empezó con una foto en un cajón. La encontré de madrugada. Las luces de la ciudad filtrándose por la rendija de la persiana como si quisieran fisgonear en lo que guardo bajo llave. En la imagen éramos dos chicas de 16 años, el pelo enmarañado por la brisa del muelle, las manos manchadas de sal y de promesas. En el reverso, con una tinta ya amarillenta, alguien había escrito una fecha y una palabra que todavía me retumba. Recuerda, recuerdo. Esa misma palabra me obligó a cerrar el cajón con fuerza y a comprender, por primera vez en años, que había una noche en la que todo cambió. Crecí en un pueblo donde las cosas importantes se medían en horas de luz y en la longitud de la marea. Todo lo que quería entonces era una ciudad que no oliera a pan recién hecho ni a sobremesas largas. Quería que mi piel aprendiera a encajar en fachadas nuevas, que mi voz se perdiera entre miles y pudiera, por fin, reinventarme. Naomi fue la promesa de esa reinvención. La conocía desde pequeña. Una mirada que se encendía como un timbre de feria. La risa abierta y la costumbre de convertir cualquier tarde en una aventura. Cuando me dijo que se iba a Westmont, la ciudad con hoteles que parecían palacios, no lo pensé mucho. Ven, me dijo, aquí la vida es más rápida y menos hipócrita. Y fui. No era solo su magnetismo. Naomi tenía maneras de hacerte sentir importante en un cuarto lleno de gente. Te elegía sin ceremonia y de pronto te encontrabas en la lista en aquel sofá, con una copa cuyo borde siempre iba a laminar tu confianza. Lo que para mí era un sueño de novedad, bares abiertos hasta las 6, exposiciones nocturnas, amigos con nombres elegantes que cambiaban de carro cada temporada, para ella parecía un tablero donde mover piezas con la calma de quien sabe que no va a perder. Las primeras señales de grieta llegaron como pequeñas corrientes bajo la alfombra, un comentario fuera de lugar. Una mirada que desviaba la conversación en el momento que más la necesitaba, una risa que me pareció demasiado contenida. No eran cosas que hubieran roto la amistad si las hubiera visto en otro contexto. Con Naomi, sin embargo, esas endijas alumbraban algo más grande, como si detrás del glamour hubiera una arquitectura de secretos. Pero yo estaba enamorada de la sensación de pertenecer. Prefería creer que las excentricidades eran parte del precio de entrar en su mundo. La insistencia de Naomi en llevarme a la fiesta de Landon King fue la primera vez que percibí la temperatura de esa guerra entre querer y miedo. Me habló de Landon como quien nombra a un santo pagano. Es una noche distinta, no es para todos. Dijo, no es para todos, con una sonrisa que cerraba los ojos. Por cada razón que enumeraba para decir que no, había una razón mayor para decir que sí. La promesa de ver la ciudad desde una ventana distinta, de que alguien conociera mi nombre en una de esas mesas mal iluminadas donde se fraguan alianzas. Lo acepté. La noche era una película de luces frías. Westmont se me presentó vestida de terciopelo y cristal. El coche negro nos dejó ante una puerta con un portero que estudiaba las carteras de los invitados como si fueran pases de entrada a algún reino. Me pegué a Naomi como si fuera mi ancla. Ella movía la cabeza con la seguridad de quien es la corriente que arrastra a los demás. Dentro, la música era un latido que pegaba en el pecho. El aire olía a perfume caro y a champán tibio. Las mesas brillaban con bandejas de plata, las conversaciones con fragmentos que parecían confesiones no pedidas. Al principio, la fiesta fue lo que esperaba. Gente con ropa impecable, sonrisas calculadas, una barra extensa donde la bebida corría como río. Había fotógrafos con cámaras que escupían flashes y gente que se medía por la cantidad de conocidos que había en su móvil. Naomi me presentó a alguien que remitía a una figura mayor del lugar. Landon King. Alto, impecable, movimiento de mano calmado, dijo una frase que no podía olvidar. Aquí todo se arregla con una firma. Sonaba inofensiva, una metáfora de poder. La dije en voz baja sin entender que, en aquel contexto, la palabra iba a tener otra textura. No fue una sola escena lo que me alertó, sino una suma de pequeñas cosas que juntas formaron una imagen siniestra. Una mesa lateral con sobresellados, un hombre que pasó entre las copas llevando una carpeta y la palabra acuerdo en la portada. La sensación repentina de que todo aquello tenía un protocolo.
Vi a una chica apoyar la palma de la mano en el borde de una silla, las uñas desgastadas por la ansiedad. Sus ojos no miraban a nadie, miraban algo dentro de sí. No puedo describir con detalles explícitos lo que vi después y evitar entrar en lo crudo. Prefiero quedarme en la textura de la escena. Sombras, manos que sujetaban papeles, una silla en el centro que parecía más una pieza de utilería que un mueble. Sentí, por primera vez, que había algo pactado en esa habitación, una transacción que no tenía que ver con dinero, sino con silencios. Lo que cambió todo fue la carpeta. La dejaron encima de una mesa baja, como si fuera un objeto a contemplar. Piel de cuero, una etiqueta con un emblema dorado y varias hojas dentro. Alguien la abrió y con una cortesía perturbadora la ofrecieron. Fue la primera vez que escuché la palabra firma en un sentido que me dejó un hueco en la garganta. No era un contrato de trabajo, era algo más intangible, vistoso como una promesa empaquetada. Un hombre recitó términos con la voz de quien ha repetido aquello 1000 veces. Es solo un trámite, una formalidad, para quienes quieren formar parte. La forma en la que lo dijo, como si hablara de un club exclusivo, reapareció en mi cabeza durante los días siguientes como una advertencia que no supe traducir. Naomi me miró y su cara tuvo una fisura que se cerró en mitad de la mirada. No fue la típica combinación de apoyo y persuasión. Fue como si por un segundo hubiera desaparecido y hubiera quedado otra persona. No supe si lo vi porque estaba atenta o porque ya había aprendido a leer en ella los signos del peligro. Me ofreció la carpeta con la sonrisa que usaba en las fotos, esa que parecía saber ocultar una verdad. Es simbólico, dijo, solo para que entiendas cómo funcionan las cosas aquí. En mi interior, una voz pequeña me dijo que me apartara, que no firmara, que aquello olía a trampa, pero la tarde entera me había enseñado que pertenecer exigía un precio. La primera vez siempre duele menos. No firmé. Después de decir que no, el mundo dio un paso distinto, como si hubiera entrado en una segunda sala donde hasta el aire se riería de mí. El hombre con la carpeta dejó de sonreír. Los espectadores, y no eran pocos, inclinaron la cabeza como si hubieran visto romper una ceremonia. Naomi se acercó con la calma de quien soluciona problemas con palabras. Me puso una mano en el hombro y su tacto fue frío. Tranquila, murmuró, como si hubiera una respuesta clara que yo no alcanzaba a comprender. Pero su voz tenía una nota diferente, una mezcla de mando y de urgencia que no había escuchado antes. Entonces, en el rincón más estrecho de la sala, vi a una mujer atada a una silla. No voy a describir cómo, no quiero convertir aquello en un espectáculo. Solo diré que su presencia alteró las sombras. Era joven, y sus ojos se clavaron en mí con una petición muda, la clase de súplica que atraviesa el cuerpo más que la vista. Empecé a sentir el peso de la habitación sobre las clavículas. Mi respiración se volvió una estación de tren, irregular, anunciadora. Mi impulso fue acercarme, arrebatarla de la escena y huir con ella por la puerta de servicio. Pero antes de que mis piernas se movieran, algo pasó con Naomi que todavía no sé interpretar. Ella no me detuvo, tampoco intercedió. Su mirada fue una mezcla de algo que podría ser miedo o decisión. Iba a decir que su rostro traicionó complicidad, pero la memoria es caprichosa, y prefiero dejar espacio para las dudas. En aquel segundo su gesto fue firme y también esquivo. Me miró con una autoridad que nunca le había visto, y al mismo tiempo, con un brillo de incertidumbre en el fondo. Dijo algo tan bajito que fue solo para mis oídos. Hazlo, por ahora. ¿Qué quiso decir con hazlo? ¿Que me quedara? ¿Que me callara? ¿Que firmara? El significado se me escapó como agua entre los dedos. No firmé, repetí para mí y retrocedí. Fue un acto pequeño pero decisivo. Un camarero chocó con una bandeja en la confusión. Las copas tintinearon y la música obligó a todos a volver a la coreografía del glamour. Aproveché el ruido. Di un paso y otro, con la cabeza baja, fingiendo seguridad. Sentí el roce de miradas que se preguntaban si era consciente de algo que ellos daban por sentado. Llegué al borde de la habitación y por un momento pensé que podría salir sin que nadie me prestara demasiada atención. Salir y desaparecer en la ciudad como si nada hubiera pasado. Fue entonces cuando todo se volvió más frío. Un tipo corpulento con traje oscuro, sin sonrisa, se me plantó delante en la salida. No dijo nada. Solo me estudió con la expresión de quien pesa a una persona para decidir si merece quedarse en el mundo al que pertenece.
Los minutos se estiraron. Naomi apareció a mi lado sin que recordara haberla visto venir. Me tocó el brazo, otra vez ese tacto frío, y me habló en un susurro que olía a vino caro. «Quédate un momento». Su mano no apretó, pero su voz fue clara. En ese instante, supe que había dos versiones de Naomi, la que me encontraba en la cocina de su madre contándome chistes miserables, y la que era capaz de decidir el destino de una noche con una mirada. ¿Cuál de las dos era la verdadera? ¿Ambas podían serlo a la vez? No sé cuánto duró la indecisión. Lo que sí recuerdo es que la seguridad del lugar empezó a cerrar filas a mi alrededor. Alguien me ofreció una copa con cortesía excesiva. Otro me preguntó si estaba nerviosa con el tono de un médico. Sentí que la habitación se inclinaba. Di un paso más cerca de la puerta y en la penumbra del corredor distinguí la silueta de la mujer en la silla. Sus ojos se encontraron con los míos otra vez, y la súplica era ahora una orden sin palabras. «Vete». En el mismo instante, Naomi me dijo, con la voz que usó para tranquilizarme de niña: «Confía en mí». La frase debería haberme calmado. En su boca sonó como un mandato. Decidí salir. Fue un impulso que no supe justificar. Empujé la puerta como quien abre un caparazón que amenaza con tragarte y corrí por la fachada del edificio, por un pasillo lateral que olía a aceite y a cajetillas de cigarrillos. La ciudad me esperaba con la indiferencia de siempre: luces de neón, coches que cruzaban sin mirar, un perro que ladraba en la distancia. No pensaba en el futuro, solo en poner metros entre aquella sala y mi pecho. No corrí con heroísmo, corrí con las botas que tenía, con la ropa que llevaba, con la urgencia de quien ha visto una grieta en el mundo. Fue en la calle, con el frío que pegaba la piel a los huesos, donde la realidad cambió de textura. Sentí mi teléfono vibrar. Pensé que sería un mensaje de Naomi con una broma, una nota de cariño. En vez de eso, la pantalla mostró unas palabras que me pararon de golpe, más duras que la noche y tan fáciles como pulsar una tecla. «No hables». Venía de un número desconocido. No había amenaza explícita, no había promesa de daño, pero el mandato era claro y tenía la precisión de algo afilado. El pulso se me aceleró. Miré alrededor como si la oscuridad pudiera devolverme respuestas. Las ventanas me devolvieron mis pasos, las aceras, mis huellas. Llamé a Naomi. El teléfono sonó y no hubo respuesta. Llamé otra vez. La última vez la línea se cortó con un clic que resonó como un final. Me quedé allí, a la intemperie, mientras la ciudad seguía su concierto de ruido. No supe cuánto tiempo estuve inmóvil. En algún momento, alguien pasó junto a mí y me miró con esa curiosidad fugaz que tienen los desconocidos ante la vista de una persona que no termina de encajar. Un taxi se detuvo cerca, un hombre dentro miró la hora y se marchó. Todo volvía a su son. Pero en mi interior algo se quebró. No era solo la advertencia anónima, era la sensación de que algo que había tomado por inocuo se había transformado en una máquina que podía devorar no solo mis certezas, sino mi libertad. Con el móvil temblando en la mano, recordé de pronto el reverso de aquella foto, la fecha, la palabra «recuerda» y un trazo que parecía una firma. ¿Quién la había escrito? ¿Naomi? ¿Yo misma? ¿En un momento de cursilería? ¿Alguien que sabía demasiado? La memoria es perversa, te entrega fragmentos y los monta como piezas de un puzzle que no prometes resolver. Empecé a entender que había una red tejida con gestos y sombras de la que yo había sido, quizá, la última persona que pensó poder zafarse sin entender sus hilos. Volví al edificio en un acto que no supe explicar con claridad. Quise comprobar, quizá, que me había equivocado, que la realidad no era tan violenta como mi imaginación la había hecho. Tal vez lo hice por Naomi, por la niña que conocí en el muelle y que me había prometido la ciudad. Entré por la misma puerta, fingiendo normalidad, esperando encontrar la sala tal y como la había dejado, con sus conversaciones, sus cristales, su desorden habitual. No estaba así. La música seguía, pero una parte de la sala parecía haber sido cerrada. Las mesas ocupadas por la gente elegante brillaban como si nada. En otro rincón, los porteros miraban con gesto observado. Busqué a Naomi entre los cuerpos y la luz, y por un momento la vi, lejanísima, junto a una ventana, hablando con alguien que no pude distinguir. La vi inclinar la cabeza, y su gesto fue de despedida. Cuando me acerqué, ella ya no estaba.
La ausencia de Naomi fue una de las cosas más bellas y más crueles que he conocido. Había pasado de ser mi faro a convertirse en silencio. Pregunté a varias personas y algunos encogieron los hombros con la elegancia del que evita implicarse. Otros te daban respuestas pequeñas. Se marchó hace un rato, se fue con alguien, no sé. Ninguna de esas pequeñas verdades llenó el hueco. Sentí, por primera vez, la posibilidad de que Naomi hubiera tomado un partido que yo no compartía. Sentí que la amistad podía ser algo que se compra o se pacta, que los pactos podían tener cláusulas invisibles y un coste que no aparece en la letra pequeña. La noche no terminó para mí en el claxon de un taxi ni en la tirita de una canción. Terminó en una escalera de incendios, con la espalda pegada al metal y los ojos clavados en la calle. Fue allí, entre respiraciones entrecortadas, donde empecé a construir una lista de tus posibles traiciones. Aquel gesto en la mesa, la palabra susurrada, la mano fría en mi hombro. Empecé a preguntarme si Naomi había sido siempre así, o si la ciudad la había hecho así. Me pregunté si la había traicionado por ignorancia o por deseo. Y más importante aún, me pregunté qué haría yo con ese conocimiento. No quiero que estas palabras suenen como una condena. No voy a vestir a Naomi con los trajes de un monstruo perfecto porque la vida rara vez es tan limpia. Ella me había salvado más de una vez. Me había sacado de arranques de tristeza con una entrada a un bar. Me había enseñado a coger un tren en la noche. Me había dado un sillón en su casa cuando no tenía a dónde ir. Pero también había noches, esa noche sobre todo, en las que su mano parecía encargada de cerrar puertas. Esa contradicción se me quedó pegada a la piel. Mientras bajaba por las escaleras hacia la otra actuación de la ciudad, tuve una sensación de doblez temporal. Por un lado, la chica del muelle que creía que la amistad era un refugio. Por otro, la mujer que ahora sabía que los refugios pueden ser trampas con cerraduras pintadas de oro. Me apoyé en la barandilla y toqué la foto que llevaba en el bolsillo, como si el contacto con el papel pudiera darme una certeza. En la imagen, las dos reíamos. En la vida real, una de nosotras había decidido algo que me afectaba hasta el límite de mi libertad. No sabía si había sido una decisión suya consciente o si había cedido ante algo más grande. No sabía si me había vendido o si, simplemente, pertenecía a un mundo con reglas que yo no había leído. Afuera, justo cuando pensaba que la noche no podía ser más larga, un coche negro se detuvo frente al portal. Una luz interior iluminó por un instante la figura de Naomi en el asiento trasero. Giró la cabeza como si buscara algo en el vidrio. Sus ojos se encontraron con los míos por un instante que duró lo de una respiración. No vi odio ni ternura, solo una expresión que podría ser cualquiera de las dos, o ambas. Abrió la boca y sus palabras fueron un soplo apenas audible que el viento se llevó. Lo siento. No fue una disculpa clara ni una confesión. Fue una frase ambigua que se convirtió en un espejo. ¿Se disculpaba por lo que yo había visto o por lo que iba a suceder después? El coche arrancó y se perdió entre el brillo de la noche como si fuera un animal que vuelve a su madriguera. Me quedé inmóvil y el eco de esa disculpa se quedó dentro de mí. No supe si era sincera o una manera más de apagar la voz de mi curiosidad. No supe si Naomi me había empujado hacia un pacto del que ahora yo me rehusaba a formar parte, o si la ciudad la había transformado hasta convertirla en alguien que no reconocía. Esa incertidumbre fue un cuchillo de doble filo. Me protegía de la verdad absoluta, pero también me condenaba a una sospecha que me iba a acompañar como una sombra. No llamé a la policía esa noche. No sé decir si fue miedo, incredulidad, culpa o esa mezcla amarga que te paraliza cuando comprendes que denunciar no siempre te devuelve a la inocencia. En vez de eso, me fui a un banco bajo un farol y dejé que la noche me pegara en la cara. Abrí la carpeta del bolso y saqué la foto. La miré hasta que los contornos se empezaron a desfocar. Recordé nuestra infancia, nuestras promesas. Me repetí preguntas sin respuesta. Y cuando la madrugada comenzó a empujar a la ciudad hacia el sueño, supe que algo dentro de mí había cambiado para siempre. Había visto, de cerca, que alguien que decía protegerte puede ser el lugar por donde entra la traición.
Si estás escuchando esto porque alguna vez has tenido a una amiga que brilla y te deja a la sombra, o porque te atraen las historias en las que la ciudad muestra sus costados más oscuros, quédate conmigo. No porque vaya a dar respuestas fáciles, no las tengo, sino porque lo que me pasó es el primer capítulo de algo mucho más grande. Un secreto que no solo transformó mi amistad con Naomi, sino mi forma de mirar a los demás y a mí misma. Salí de aquel banco con la foto en el bolsillo y la idea de que debía hacer algo, aunque no supiera qué. Caminé sin rumbo y en cada escaparate veía mi propio reflejo, una versión rota por la sospecha. A la mañana siguiente, desperté con el ruido de mensajes en el móvil. Una notificación, 2, 3. Mensajes de números que no conocía. Imágenes borrosas de la fiesta. Frases cortas. Sabemos lo que viste, no lo cuentes. Hay gente que observa. Mi pulso se aceleró como si la noche misma me hubiera perseguido hasta la cama. La ciudad, que la noche anterior había parecido una promesa, se me presentó al día siguiente como una red de ojos. Intenté buscar a Naomi por teléfono, por amigos, por las redes sociales. Su cuenta había quedado con una foto de perfil neutra y ninguna publicación reciente. La gente que la mencionaba lo hacía con cautela, como quien toca un lago helado. Nadie me ofreció certezas. Los silencios de los demás fueron un coro que reforzaba mi sensación de estar sola en medio de la multitud. Y en ese momento comprendí que descubrir el secreto de mi mejor amiga significaría, quizás, vivir con la pregunta sin respuesta. ¿Había elegido ella ese mundo u otro? ¿La había elegido a ella? Más tarde, mientras intentaba armar una narrativa que me permitiera dormir, recordé una frase de mi madre que siempre decía cuando las cosas parecían imposibles. A veces la verdad tarda, pero siempre vuelve. No sé si la verdad va a volver a mí limpia y completa. Lo que sí sé es que desde aquella noche ya no puedo mirar a Naomi de la misma manera. Hay un rectángulo de luz, una carpeta de cuero, una firma posible y una mujer en una silla que me imploró con la mirada. Todo eso está engarzado en mi memoria como un collar que ya no puedo quitarme. Y aún así, cuando cierro los ojos, me persiste una imagen que me revuelve. El coche negro alejándose, Naomi dentro y una boca que murmuró, «Lo siento», sin darme tiempo para reclamarle nada. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier palabra. Sentí la ciudad llenándose de coches negros y de promesas que huelen a vacío. Sentí que, de ahora en adelante, tendría que aprender a ver la amistad en capas, a distinguir lo que se ofrece como salvación de lo que es, realmente, una puerta cerrada. A partir de aquí, la historia se hace más estrecha, más corta y más peligrosa. Hay personas que empiezan a mirarme, a medir mis movimientos. Hay cartas que podrían llegar, móviles que podrían sonar. Hay sobre todo un secreto que pertenece a Naomi pero que me salpica hasta los huesos. No sabía entonces si era mejor buscar respuestas o dejar que la memoria se fuera curando con silencio. No lo sabía porque miedo y curiosidad, en mi caso, eran dos bares pegados que abrían a la misma hora. Pero la decisión estaba tomada, sin yo decidirla del todo. Había cruzado una línea y la noche me había elegido como testigo. Caminé esa mañana hacia un lugar que, en otro tiempo, me hubiera parecido la salvación. La casa donde habíamos compartido risas y lágrimas. Abrí la puerta de la vivienda que compartíamos alguna vez y revisé los cajones hasta encontrar la foto que había escondido. La reapreté contra el pecho y supe, con la convicción que da la ausencia de certezas, que la pregunta principal no era si Naomi me había traicionado. La pregunta era ¿qué haría yo con esa traición? ¿Cómo viviría con ese conocimiento? Y si la lealtad exige pagar con la libertad, ¿qué queda de la amistad? La ciudad seguía siendo hermosa y peligrosa en partes iguales. Los coches negros cruzaban las esquinas como portentos. Pero ahora yo estaba en guardia, con la foto en la mano y una sensación de vértigo que no me abandonaría. Y fue en ese vértigo donde encontré la decisión de no dejar todo en el silencio, no porque confiara en la justicia del mundo, sino porque mi propia conciencia necesitaba respiración. No voy a decir que supe en aquel momento cómo terminaría esto. No lo sabía. Solo sabía que, desde entonces, cada vez que escuchaba la palabra firma o veía una carpeta de cuero, tenía que contener el aliento y que la noche que empieza en un cajón con una foto de dos chicas en un muelle puede terminar con una puerta que se cierra y
y una mano que se aleja. La ciudad me había hecho un sitio entre sus sombras y yo ya no podía volver a ser la misma de antes. No me fui a la comisaría porque ya había aprendido, de forma práctica y de forma íntima, que algunos lugares prometen justicia y solo ofrecen formularios que terminan archivados en una carpeta con olor a polvos viejos. En cambio, decidí empezar por el terreno que conocía mejor. La ciudad y sus bordes, los cafés donde la gente confiesa sin pensar y los vestíbulos de hoteles donde las risas saben a negocios. Si no podía obligar al mundo a reconocer la verdad, al menos podía reunir piezas que juntas dibujaran algo con contornos más nítidos que los que mi memoria alcanzaba a sostener. Lo primero fue seguir hilos pequeños. No tenía dinero ni credenciales, pero tenía una ventaja que siempre subestimamos: la capacidad de pasar desapercibida. Empecé por la gente que había visto esa noche en la fiesta y que no pertenecía a la esfera de trajes caros. Camareros, encargados de logística, la chica de la puerta de atrás que vendía entradas de última hora. Entendí pronto que en ese tipo de noches, los que mueven las piezas son invisibles. Me senté en bares en los que antes nunca me habría alojado, pedí cafés largos y dejé que mi atención hiciera el trabajo que los otros no querían hacer: escuchar sin preguntar demasiado. Conocí a un camarero llamado Oscar que trabajaba para la empresa de catering que cubrió aquella velada. Tenía las manos manchadas de grasa de plancha y un humor agudo que usaba para protegerse. Me miró con recelo cuando le dije que había estado en la fiesta de Landon King. Al principio negó todo, como si estuviera por sistema en modo negación. Pero con el paso de los días y algunos cafés más, su desconfianza fue cediendo. Me contó cosas que no nombró como delito, sino como normalidad en un mundo donde el poder se ejercía con contratos y favores, no con coacciones explícitas. Hay grupos que vienen a estas fiestas, dijo en voz baja, y hay gente que firma cosas porque la firma es la llave. Luego viene todo lo demás. No me dio nombres, pero sí me dijo una dirección. Un almacén en el puerto que servía de punto de reunión para proveedores y de vez en cuando para reuniones menos oficiales. Guardó silencio cuando le toqué el papel que ahora llevaba en la cartera. La foto de nosotras en el muelle. Se quedó mirándola y su rostro se volvió indecible. ¿Conoces a Naomi?, preguntó. Miré la foto y por primera vez desde aquella noche tuve la sensación de que la imagen podía funcionar como poder. Recordar era convocar. A partir de ahí, las piezas fueron llegando en forma de retazos. Un sobre con entradas que llegaba por correo a una dirección equivocada. Una etiqueta de equipaje que alguien había dejado olvidada en un taxi. Un nombre repetido en conversaciones ajenas. Landon, por supuesto, y otro apellido que no esperaba escuchar. Marlowe. Era un apellido que aparecía en tarjetas y en correos electrónicos de reserva. Empecé a entender que detrás de aquella carpeta de cuero existía una red con nodos, nombres y símbolos. Pero tener nombres no era lo mismo que tener pruebas. La ciudad, en su generosidad, me ofreció también testigos que no querían hablar. A veces el silencio no es miedo, es un pacto no negociado. Si sabemos, miramos para otro lado. Fue la primera lección práctica de que el poder no siempre necesita amenazas explícitas. A menudo solo necesita la certeza de que nadie hará ruido. Un día, mientras leía un periódico local en una cafetería, noté que alguien me observaba desde la mesa de enfrente. Era una mujer de pelo corto y traje sencillo que volvió a mirar de forma intermitente. Al terminar mi café, me llamó por el nombre. No había motivo para que supiera quién era yo. Guardé la foto en el bolso y me acerqué con la sensación de que estaba a punto de entrar en terreno húmedo. Ella se presentó como Elena. No quiso dar muchos datos. Estuve en Westmont hace años, dijo solo eso, y dejó la frase colgando como si fuera una confesión de un pecado antiguo. Hablamos durante horas. Elena no fue una testigo heroica ni un rescate providencial. Fue alguien que me contó, con voz medida, lo que la ciudad le había hecho. Hay favores que se pagan y favores que se cobran con silencio, me dijo. Me explicó que hubo una vez en la que tuvo que decidir entre hablar y perderlo todo, o callar, y conservar una vida que recién empezaba. Eligió callar. Años después, decidió no vivir así, pero sus palabras no fueron un consuelo, fueron una advertencia. Elena me ofreció algo que las autoridades no estaban dispuestas a darme.
nombres concretos y una costumbre de las reuniones. Nunca es un solo documento, dijo. Suelen ser varios, en sobres, a la vista. La firma es un ritual más que un contrato. Si te niegas, te empujan a quedarte. Si te resistes, la noche intenta reescribir tu voluntad. Me contó que a veces las firmas no eran hechas por quien las estampaba, sino por intermediarios que obtenían consentimiento a través de presiones sutiles. Cuando le hablé de Naomi, sus ojos no se endurecieron ni se ablandaron, simplemente se tornaron complejos y llenos de capas. No siempre es blanco o negro, me advirtió. A veces la gente que parece encargarse de la noche también la padece. Con esos ecos, me acerqué a la otra ruta que había rechazado, buscar lo que pertenecía a Naomi, aquello que el mundo no había borrado. Volví a la casa que habíamos compartido en los primeros meses, la que ya había registrado con obsesión antes de irme. Esta vez entré con más decisión. Abrí cajones, revisé libros, busqué notas con la intención de encontrar algún rastro que me aclarara quién era la Naomi que me había dejado a la intemperie. Encontré billetes de tren a ciudades que no conocía, un perfume que antes no tenía, facturas de restaurantes con horas imposibles. Pero lo que me hizo detener la respiración fue una libreta pequeña, escondida entre un libro de poemas, con anotaciones en letra apretada. No había palabras que dijeran firma o contrato de forma explícita. Había, en cambio, nombres rotulados con fechas, ubicaciones y una palabra que se repetía: cobertura. En una página, junto a una fecha cercana a la de la foto, había un apunte con la palabra exposición y un número de teléfono tachado. En el reverso de la libreta, una nota breve en una escritura que reconocía al instante: la letra de Naomi, esa inclinación en la Z, la marca de quien escribe deprisa. Aquella libreta no era prueba concluyente, pero era el rastro de una vida doble. Con la libreta en la mano, me di cuenta de que había más niveles en la historia de Naomi de los que había imaginado. Su mundo no estaba compuesto solo de filigranas y noches elegantes. Había una logística, una gente que trabajaba para mantener apariencias y otra para resolver problemas posteriores. Empecé a comprender que Naomi no estaba solo jugando en el tablero, o era pieza movida, o jugadora que sabía mucho. Ambas opciones eran terribles por igual. Decidí llamarla, no con la esperanza de reconciliación, sino con el objetivo práctico de observar su reacción. El teléfono sonó varias veces y la línea colgó. En esa vibración de tono muerto, escuché otra vez el «no hables» que había recibido la noche de la huida. Respiré hondo y dejé un mensaje que sonó más afilado de lo que quería. Naomi, tenemos que hablar, no para acusarte automáticamente, sino para que expliques lo que pasó. Tú me conoces. No recibí respuesta. Sin embargo, al día siguiente, la libreta desapareció de su sitio en la casa. No sé si había estado allí o si alguien la quiso hacer desaparecer. Pequeñas ausencias fueron devorando pruebas. Mensajes antiguos borrados, conversaciones que desaparecían de la aplicación, fotos que se desvanecían. La ciudad, que al principio me parecía un vasto escenario, comenzó a cerrarse alrededor mío. Un vecino me tocó la puerta una mañana con la excusa de pedir sal y al romper la conversación dejó escapar un comentario: «Ten cuidado con lo que preguntas». Otro correo electrónico que no firmé llegó con un archivo adjunto, una fotografía en la que se intuía mi cara la noche de la fiesta, tomada desde un ángulo que nadie más podía haber logrado sin que yo lo notara. Era una manera sutil y clara de recordar que alguien me había visto y que posiblemente sabía más de lo que yo sabía. La vigilancia escaló de lo nebuloso a lo directo. Pasos tras mi puerta a horas impares. La sensación de un coche que me esperaba en la esquina cuando volvía del supermercado. Notificaciones anónimas con palabras que olían a amenaza. Olvida, guardar silencio, no insistas. Empecé a dormir en ráfagas, despertándome con la convicción de que la ciudad me tocaba con dedos invisibles. En medio de esa tensión, recurrí a un recurso que hasta entonces había evitado por el peso moral que supone: hablar. No con la policía, sino con quienes podrían amplificar la historia sin exigir una querella formal: periodistas. Contacté con una redactora de un periódico cultural que había cubierto Westmont y con cautela le ofrecí lo que tenía: la libreta, la foto, testimonios de camareros. No pude exigir reconocimiento.
Solo pedí que alguien escuchara mi versión. Acordamos una cita en un bar discreto. Ella me dijo que el interés periodístico por historias de ese tipo es voraz, pero que se necesitaba mucho más que un relato para conectar piezas. Necesito nombres, dijo. Necesito que alguien diga, esto ocurrió así, y esté dispuesto a contarlo públicamente. La presión volvió a ser la misma. Sin voces públicas, la red sigue intacta. Era una especie de chantaje. Para destruir un secreto, debía exponerme. A partir de ese momento, me encontré en una encrucijada moral. ¿Arriesgaba a otras personas para desenmascarar a quienes manejaban el juego? ¿Era justo convertir la humillación en espectáculo para satisfacer mi necesidad de justicia? Sabía que hacer público el nombre de Naomi era peligroso, tanto para ella como para mí. Y sin embargo, sabía también que mi silencio ya no era inocente. La culpa del superviviente no es solo por haber vivido, es por las palabras que callas después. Cada vez que no hablaba, la red se sentía más segura. Cada vez que consideraba ocultarlo, un fragmento de la mujer atada a la silla volvía y me miraba con la súplica que había cruzado la sala aquella noche. Decidí buscar otra verdad, la de las otras que habían salido de esa habitación con la noche adherida a la piel. En redes y en pequeñas conversaciones, conocí a Miriam, que había entrado a una de las fiestas con el rumor de que era un evento artístico. A Miriam le costó hablar. Su voz tembló como si las palabras fueran cristales afilados. Me contó que, semanas después, alguien de aquel círculo le había ofrecido ayuda para conseguir trabajo en el extranjero a cambio de colaboraciones discretas. Rechazó. Al día siguiente, su contrato de trabajo fue anulado sin explicación. Me lo dejaron claro, dijo en un susurro. No hagas ruido si quieres seguir trabajando. De nuevo, la táctica. Usar la precariedad como herramienta de silencio. Después de eso, me alejé, me dijo Miriam, pero no porque yo quisiera, sino porque entender que la ciudad podía pagarte con tu carrera es un miedo que lo cambia todo. Con cada historia que escuchaba, la red se hacía más densa y más tétrica. Era una madeja hecha de favores, contratos y destinos. La libreta de Naomi, que hasta entonces había sido un misterio, comenzó a parecer menos una prueba aislada y más la parte de un sistema que exigía pupilas cerradas. Empecé a pensar en formas de proteger a quienes tenían miedo. Creé, con Elena y Miriam, un pequeño colectivo de intercambio. La gente nos daba nombres en privado, nos contaba hechos con la promesa de anonimato a cambio de que verificáramos datos. No éramos periodistas, ni activistas con poder. Éramos personas con una herida en común que necesitábamos entender si era personal o colectiva. Con prudencia, fuimos reuniendo piezas. Nombres de guardias, listados de asistentes a ciertas noches, fotografías borrosas. No podía garantizar que aquello llevara a un escándalo, solo buscábamos claridad. Una tarde, revisando un conjunto de fotografías antiguas que alguien me había enviado en privado, vi algo que cortó mi respiración. En una imagen tomada desde la cabina de un DJ, al fondo, era posible distinguir una mesa con sobres y, sobre uno de ellos, una tarjeta con el mismo emblema dorado que había visto en la carpeta aquella noche. Al lado de la tarjeta, una pluma y una hoja en la que, apenas visible, se adivinaba una firma. No era una foto nítida, pero la sombra de la firma tenía la inclinación y la curvatura de la letra de Naomi. La detección no era concluyente. Necesitábamos una comparación con mano firme. La libreta que había encontrado en la casa tenía, sin embargo, notas que coincidían con el ritmo de esa firma. Trazos bruscos, una seta alargada, una inclinación que no gustaba de ornamentos. Si aquello se confirmaba, implicaba más que una simple presencia, una autoría. Ante la posibilidad de que la firma perteneciera a Naomi, me enredé en una espiral de emociones difíciles de nombrar. La traición tenía una cara personal y otra institucional. Decidí que necesitaba algo más que fotos borrosas. Necesitaba una comparación directa. Busqué documentos antiguos, recibos con su firma, cualquier cosa que pudiera cotejar caligrafía. Fue una búsqueda obsesiva. Revisé todos los papeles que había dejado en la casa, contratos de alquiler, notas que había enviado a amigos, postales. Encontré una post-it con una anotación de Naomi y su firma en la parte inferior. No era una prueba en sí,
pero mi instinto me llevó a pedirle a un experto que la analizara de forma informal. No quería iniciar una causa, solo necesitaba saber si mi percepción tenía fundamento. El perito con el que hablé, un hombre mayor, con gafas de montura fina, no quiso llamar a aquello un veredicto definitivo. La comparación caligráfica hoy en día tiene matices, dijo. Puedo decir que hay coincidencias, rasgos comunes, pero para un juicio formal se necesita una muestra mayor. Sus palabras fueron un bálsamo y una condena a la vez. Coincidencias que, sin embargo, alimentaban la sospecha. Salí de su despacho con la sensación de que la posibilidad de que Naomi hubiera firmado algo en aquella noche se había vuelto real, y con la certeza, también, de que mi vida se iba llenando de huecos insondables. No obstante, las coincidencias son traicioneras y la ambigüedad podía ser una defensa. Aún así, mi pulso no se calmó. Empecé a recibir llamadas que no venían de números, sino de líneas que aparecían como privadas. Respiraciones, ruido de fondo, un clic, me devolvían a la noche aquella, a la sensación de que había ojos esperándome en la oscuridad. Una vez, al volver a casa, encontré la libreta que había tomado junto al libro de poemas sobre la mesa del salón, con una hoja nueva en blanco y una frase rasgada escrita con letra pequeña. No sigas. No estaba firmada, fue un aviso y una promesa. Las piezas pueden reaparecer o desaparecer según la conveniencia del tablero. No quería convertirme en la mujer que vivía con miedo como un abrigo permanente. Intenté, por un tiempo, regresar a modos antiguos de vida, quedar con amigos, aceptar invitaciones, pero la ciudad ya había trazado una delgada línea roja sobre mi frente, y cada encuentro reiniciaba el ciclo de sospecha. Un día me invitaron a una exposición, y al llegar, vi un apellido en la lista de asistentes que me hizo retroceder. Marlowe. No pude contener la respiración. Estuve a punto de marcharme, pero también entendí que el miedo no podía ser quien pusiera las fronteras de mi vida. Entré, me quedé en un rincón y observé. Marlowe saludó a poca gente, su mirada brillante y calculadora. No di ningún paso hacia él, no lo encaré. No estaba preparada para eso. Pero esa cercanía volvió a recordarme que los nombres que había aprendido no estaban en folios aislados, sino integrados en un sistema que marcaba y señalaba. La ciudad me estaba enseñando a medir la distancia entre acción y consecuencias. A veces, investigar provoca que las piezas se muevan, y cuando se mueven, lo hacen con violencia. Mi vida cotidiana se alteró. Me mudé de piso por la sensación de estar seguida, cambié números, dejé de publicar en redes. Hice lo que podía para no ser una presa fácil. Y aún así, una mañana recibí un paquete sin remitente. Dentro, una tarjeta con una sola palabra escrita en tinta negra. Recuerda. La misma palabra que veía en el reverso de la vieja foto en el cajón. No había nada más. La tarjeta no tenía ni firma ni amenaza explícita. Era una manera de demostrar que alguien podía tocar mi historia sin que yo supiera de quién se trataba. Era, además, una manera de mantener vivo el miedo. Con el paso de los meses, la búsqueda tomó la forma de un rompecabezas con piezas que exigían paciencia. Por cada rastro que encontraba, aparecían dos sombras nuevas. No fue una investigación lineal. Fue una serie de entradas por agujeros que me llevaban de una verdad parcial a otra. En ese tránsito cometí errores de los que aún me avergoncé. Una vez, en un bar, dejé que mi enojo tomara la voz y llamé a Naomi por su nombre delante de un hombre que, al cruzarse, la repitió en voz baja para después acercarse y decirme, «No es prudente». La frase se quedó en el aire como una sentencia. Aprendí a medir las palabras. El tiempo corría. A los 2 años de la noche del muelle, mi vida parecía dividida por un antes y un después. Antes de saber. Después de estar atenta. Durante ese periodo, Naomi se convirtió en una presencia intermitente. Mensajes borrados, fotos que reaparecían sin explicación, llamadas que no se concretaban. En ocasiones me enviaba flujos breves de palabras que no terminaban de explicar nada. Lo siento, no puedo, no es lo que crees, protégete. En otras, el silencio era absoluto y más pesado que cualquier palabra. Su ambivalencia me anudaba. Sentí que la conocía tan bien que podía imaginar sus silencios y a la vez la desconocía tanto que su voz me resultaba una nota extraña.
Hubo un momento, a media tarde, en que un correo electrónico anónimo llegó a la cuenta de correo de nuestro pequeño colectivo. Contenía un archivo comprimido que, tras horas de tensión, logré abrir con cuidado. Dentro había cosas, facturas, extractos de cuentas, fotos de sobres, reservas. Un archivo llevaba como título una palabra que me heló: registro. Entre los documentos había una fotocopia de la hoja de un contrato con un emblema idéntico al de la carpeta de cuero y en la esquina una firma. No puedo describir la sensación con precisión. Fue una mezcla de triunfo y dolor. Lo que veía no era aún una sentencia, pero era evidencia material, algo que podía sostenerse frente al escepticismo. Imprimí la hoja y la miré hasta que mis ojos se nublaron. La firma tenía rasgos que ya conocía, pero también presentaba trazos que me removían. La curvatura, la presión en la tinta, la forma en la que la oscilación final se detenía como si la mano hubiera querido proteger algo. Era la huella de una persona que había estado allí y, sin embargo, no decía si había firmado por su voluntad o por imposición. Era, en la palabra más exacta, una huella, una presencia material que no desvelaba la intención. Con esa hoja en mi poder, intenté un acercamiento que podría definirse como desesperado, confrontar a Naomi con pruebas y preguntarle, sin atajos, por qué. Quería que dijera, sí, lo hice, o no, te equivocas. Y así terminaría mi cordel de incertidumbre. Quería cerrar el círculo. Quería que la traición, si la hubo, tuviera nombre y forma. Quería también que, si ella fue víctima, se abriera una posibilidad de consuelo. Y fui hacia ella sin armas, solo con el peso de la hoja en la cartera y la convicción de que merecía una respuesta. La encontré en un lugar que no había esperado, una cafetería pequeña, lejos de Westmont, donde las mesas eran de madera pulida y los baristas conocían a sus clientas por el nombre. No la vi enseguida. Entró con una chaqueta larga y el pelo recogido. Sus pasos eran tranquilos, casi como si nada hubiera pasado. Nos miramos a la distancia de una respiración. Me acerqué y le dejé la hoja sobre la mesa sin decir palabra. La miré esperando que su rostro fuera un mapa claro, culpable o inocente. En vez de eso, sus ojos se llenaron de cosas que no supe leer de inmediato. Cansancio, una especie de culpa que no pedía perdón, y una distancia que parecía precaución. Tomó la hoja, la giró en la mesa y la deslizó hacia ella. ¿La has visto?, preguntó sin alzar la voz. No está completa, ¿verdad? Le dije que la había recibido por correo. Ella asintió con la cabeza y por primera vez en mucho tiempo habló de forma sostenida. Naomi no me ofreció una confesión escueta ni una defensa completa. Habló en recortes, dando pedazos de su vida sin unirlos en una sola narrativa. Me contó que había conocido a ciertas personas por necesidad, que el mundo de Westmont tenía puertas que se cerraban y llaves que rara vez devolvían. Habló de favores y de pagos, de un primer momento en que creer que todo era glamour la hizo aceptar cosas pequeñas que con el tiempo se convirtieron en una obligación. Habló de miedo. No quiero que me perdones, dijo en un momento que fue más una exhalación que una frase. Quiero que entiendas que a veces sobrevivir exige compromisos de los que luego te arrepientes. Sus palabras no fueron una disculpa clásica. Fueron una declaración dolorosa, la de alguien que entiende que las propias manos están manchadas y que, sin embargo, alguna parte de ella había querido protegerme. ¿Firmaste?, le pregunté con brutalidad. Ella cerró los ojos un instante y dejó que la mano temblara sobre la taza. A veces firmé, dijo. A veces no tuve elección. Me explicó que había existido un proceso de selección, la ilusión de elección y la verdad de las consecuencias. Contó cómo, en ocasiones, la firma fue la forma que le dieron para mantener puertas abiertas. En otras, fue la manera en la que la ciudad exigió silencio. Pero también afirmó, con la misma voz que usó para decir que me cuidaría la noche en que me pidió que confiara, que había hecho todo lo posible por atender a quienes se encontraban en peligro. A veces protegía, dijo, a veces formaba parte. No es algo que esté orgullosa de decir. Sus palabras me llenaron de rabia y de compasión al mismo tiempo. No podía, de repente, convertir aquello en una catarsis. Ella me entregó una verdad imperfecta, que había estado dentro de un sistema que pedía lealtades imposibles. La conversación no cerró nada. Sí abrió una herida que dolía con una claridad mayor. Comprendí que Naomi era, al menos en parte,
víctima y verdugo, que ese solapamiento era quizá la clave del horror. Cuando la protección se convierte en herramienta de sometimiento, el que protege también es quien cierra la jaula. Nuestra charla terminó con un silencio que sonaba a medida que cada una contemplaba el precio de seguir con vida dentro de esas reglas. Naomi me dejó una frase al marcharse. Si te digo la verdad completa, quizás te haga daño. Y se fue. No supe si fue para protegerme o para protegerse. Me quedé sola con la hoja en la mesa y el eco de una confesión parcial que no me daba la calma que esperaba. Tras aquel encuentro, la ambivalencia se hizo aún más insoportable. Si Naomi había firmado, lo hizo por iniciativa propia, por miedo, por estrategia. Si había protegido a otras, lo hizo a costa de traicionarme. La respuesta que buscaba se fragmentó en muchas piezas que no lograban recomponerse. Por primera vez, la culpa que sentía hacia Naomi dejó de ser puramente personal. Sentí una culpa colectiva por todas las que habían sido silenciadas y una rabia por el sistema que permitía que se diera ese intercambio. Saber más no me daba alivio, me dejaba con la responsabilidad de decidir qué hacer con ese conocimiento. Decidí que la única forma de atravesar esa maraña era hacer algo para que el silencio no fuera la moneda de cambio. Junto con Elena y Miriam, convocamos a una reunión discreta en un local prestado por una amiga. Invitamos a mujeres que, como nosotras, habían conocido el límite de la ciudad y querían conversar sin miedo a que su voz fuera usada en su contra. No fue una convocatoria multitudinaria, fueron unas pocas personas que se atrevieron. Hablamos de nombres, de patrones, de cómo el miedo se ejerce con papeles y con presión económica. No era un acto heroico, era la forma más terrenal de combatir la sombra, nombrarla en voz alta. Algunas de las que asistieron aceptaron contarnos sus historias con la condición de anonimato, otras solo escucharon, y entender, juntas, que no estábamos solas fue una forma de combatir la soledad que la red imponía. El pequeño colectivo no provocó una caída inmediata del sistema, no hubo arrestos ni comunicados, pero hubo algo más sutil, la sensación de no ser la única que llevaba la carga. Compartir el peso fue, de alguna manera, resistir. Y fue entonces cuando noté que la presión baja por un instante, como si el tablero necesitara reajustarse. Un día, al volver a casa, encontré en el buzón una caja con una grabación. Una voz que no pertenecía a Naomi recitaba fragmentos de nombres y números. Era una advertencia críptica. Hay movimientos, cuidado con los reflejos. Alguien jugaba con mis nervios. No sabía si era para amedrentar o para informar. Me sentí, de nuevo, vigilada. Pasaron meses en los que la ciudad parecía oscilar entre la calma y la amenaza. Hubo días en que me sentía dueña de mi vida y noches en que la sombra de aquel salón me devoraba. La libreta pequeña que había guardado ya no tenía el carácter de prueba única. Era uno entre otros rastros. La firma que aparecía en el contrato seguía siendo un rastro que no permitía un veredicto. Naomi y yo nos encontramos algunas veces más. En una de ellas volvió a decirme, lo siento, en voz muy baja, y en otra me envió un paquete con 2 entradas para una muestra benéfica. No supe si eran intentos de reparación o maniobras de distancia. Las cosas cambiaron, de forma brusca, cuando un testigo clave apareció de manera inesperada. Un hombre llamado Julián, que había sido guardia de seguridad en varias de esas veladas años atrás, se presentó en nuestra reunión bajo la condición de hablar. Tenía la cara huesuda y las manos de quien ha levantado cajas toda la vida. Habló con detalle y con un registro que sonaba a cansancio. Describió cómo se organizaban las noches, quiénes eran los que marcaban las reglas, cómo se manejaban los sobres y cuáles eran las palabras habituales usadas para presionar. Y dijo algo que nos sacudió, que en una ocasión había visto a Naomi firmar documentos que no entendía del todo y que lo hizo bajo una presión muy concreta. No es solo miedo, dijo Julián. A veces es pago. A veces hay gente que te ofrece una salida y te obliga a devolverla con firmas. No ofreció una sentencia sobre la intención de Naomi. Ofreció, eso sí, un relato que confirmaba que su mano había estado en actos que podían entenderse como cómplices. Con ese testimonio, la cuestión se volvió más pública. No en términos de titulares, pero sí en la posibilidad de que la historia terminara en algo más que susurros. Elena me sugirió publicar un relato anónimo en un periódico local.
Miriam se ofreció a contactar a una periodista amiga. Yo titubeé. Exponer la historia abriría posibilidades, pero también riesgos. La reacción del círculo de poder podría resultar peligrosa. Incluso mientras debatíamos, recibimos señales. Un coche se estacionó conmigo misma al cruzar la esquina y se marchó cuando me giré. La amenaza dejó de ser abstracta, era tangible y cercana. En una noche en que la tensión era apenas tolerable, decidí tomar una decisión que no fue heroica sino desesperada. Subí a mi antigua habitación y en un cajón escondí copias de todo lo que tenía, no para denunciarlas públicamente, sino para guardar una copia fuera de mi control. Fue un acto de protección, una forma de asegurar que, si me pasaba algo, alguien más sabría. La paranoia tiene maneras de sobrevivir. Guardar evidencias en manos de otros es una de ellas. Lo hice con la sensación de que alguien podría recuperar aquello algún día y que si no sucedía, al menos no moriría todo conmigo. Las semanas siguientes estuvieron llenas de pequeños estremecimientos. Un correo, un coche, una nota. Un día, al revisar el correo, encontré una carta sin remitente que contenía solo una fotografía. Era la misma imagen de la carpeta abierta en la mesa y sobre ella, la esquina de una hoja con una nota escrita a lápiz: "No mires al final". No entendí la frase. ¿Era una amenaza? ¿Una advertencia? ¿Un juego macabro? Me estremecí. La sensación de que alguien jugaba con mis nervios se intensificó. A pesar del miedo, seguimos. No porque nos creyéramos invencibles, sino porque el silencio tenía un coste que ya no queríamos pagar. La campaña que organizamos con la periodista fue pequeña y medida: historias anónimas, testimonios en off, una narrativa que no acusaba a una sola persona, pero que dibujaba un patrón. No buscábamos venganza, buscábamos visibilidad. El artículo salió y provocó, por primera vez, preguntas públicas y murmullos. Nada grandioso, ninguna cadena de televisión se volcó, pero la publicación produjo movimientos. Llamadas, reuniones, una investigación interna de un club que cerró puertas y dijo que revisaría protocolos. Las reacciones fueron tibias y, sin embargo, significativas. Cuando el ruido público aparece, el poder a veces debe reacomodarse. Fue entonces, en medio de ese microescándalo, cuando Naomi volvió a aparecer de forma inesperada. No entró en el ruido mediático, no había declaraciones ni entrevistas. En cambio, me llamó una noche y me pidió vernos. Quedamos en un parque, bajo unos árboles que olían a tierra húmeda. Hablamos sin cámaras, sin testigos. Naomi estaba pálida y sus ojos eran dos heridas abiertas. Me entregó una hoja. Era otro fragmento de contrato, doblado y con una nota al margen en su letra. «No puedo hacerlo ante todos», dijo. «Si hablo ahora, les doy a ellos el poder de destruirte a ti y a otras. Si no hablo, les doy el poder de seguir haciendo daño. No hay salida limpia». Me ofreció, entonces, una decisión: decir la verdad y enfrentarnos a consecuencias imprevisibles, o callar y protegernos en el anonimato. Yo le dije que no quería que decidiéramos entre silencio y destrucción. Le dije que había que buscar una tercera vía, una que protegiera a las víctimas y deshilachara la red sin alimentar la venganza. Ella me miró con una mezcla de gratitud y derrota, y en esa expresión vi que el secreto más oscuro no era un acto único, sino un sistema que transforma las opciones de las personas hasta hacerlas incomprensibles. Naomi me dijo que había pensado muchas veces en marcharse, en romperlo todo, pero que el precio era la vida que tenía. A veces, musitó, la libertad no es un acto heroico, es un conjunto de decisiones pequeñas y cobardes que sumadas te mantienen con vida. Esa frase me volvió a la infancia, la pequeña medida del miedo y la esperanza. La conversación aquella tarde no limpió nada. No hubo confesión total ni absolución. Hubo, en cambio, un acuerdo que ninguno de las dos esperaba: empezar a trabajar, por separado y con cuidado, para minar los beneficios del sistema, sin convertirnos en víctimas directas de su reacción inmediata. No fue una salida épica, fue pragmática. Elegimos proteger testigos, compartir información con periodistas sensibles y crear una red solidaria. No fue una victoria, pero fue una manera de resistir. Pasaron meses en los que el acoso, si bien no desapareció, perdió intensidad.
La ciudad reacomodó sus pasos, y nosotros aprendimos a movernos en sus intersticios. La carpeta de cuero quedó, en parte, sin conocerse del todo. La firma seguía siendo un misterio que, a ratos, parecía más una huella humana que una condena. Naomi no fue juzgada ni absuelta por la opinión pública. Simplemente continuó viviendo su vida en intermitencias. Algunas noches todavía la veía al volante de un coche negro. Otras recibía un mensaje breve con un emoji de corazón. No era una relación que pudiera reponerse. Era más bien una convivencia con un secreto que ya no se podía ignorar. Años después, cuando las heridas habían cicatrizado en aspectos prácticos pero seguían latentes en lo íntimo, me encontré una mañana mirando la foto del muelle que había guardado tantos inviernos. El reverso seguía con la palabra «recuerda». La cargué, y al hacerlo, pensé en todo lo que había aprendido, que la ciudad tiene costumbres propias, que las personas que más te enseñan también pueden dañarte, que la amistad, como cualquier relación, es una suma de actos buenos y malos. Comprendí que mi descubrimiento no había sido la revelación de un villano puro, sino el hallazgo de la complejidad humana en la que la traición a veces se mezcla con el intento de supervivencia. No guardé venganza, guardé memoria. La memoria me permitió entender que la verdad no siempre es una línea recta que desemboca en castigo. A veces es una sucesión de circunstancias que trastocan vidas, y eso no exime de responsabilidad, pero sí exige empatía para entender que el bien y el mal muchas veces conviven en la misma persona. Vivir con ese conocimiento no me hizo más fuerte, me hizo más cautelosa, y a la vez más compasiva frente al abismo humano. Hoy sigo con la foto en un cajón, la saco de vez en cuando y la miro. Veo a dos chicas riendo en un muelle con el viento en la cara. Supongo que Naomi también me mira en alguna de sus esquinas. No sé si una vez llegaremos a entenderlo todo. No sé si la verdad alguna vez será absoluta. Pero sé que esa noche me quitó la inocencia de la amistad sin concederme la claridad de un culpable único. Me enseñó que las relaciones tienen capas y que algunas de esas capas se forman por miedo, por necesidad, por estrategia, por poder. Me enseñó también que, aún en la ciudad más brillante, puede haber cuevas donde se pactan silencios. Al cerrar este relato, no busco que juzguéis sin entender. Busco que oigáis que a veces una traición no es solo una acción reprobable, sino un reflejo de un sistema que produce decisiones imposibles. Si has estado en una situación parecida, si conoces esa sensación de que alguien cercano guarda algo que te cambia, compártelo abajo. Decir la verdad no siempre libera, pero a veces es el primer paso para no dejar que las heridas se reproduzcan en otros. Si esta historia te ha quedado dentro, suscríbete y comparte. Hay más historias que requieren atención y, sobre todo, cuidado.